Esta norma es aplicable a las revisiones de información financiera intermedia correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2006 y se permite la adopción anticipada de esta norma. Consiste en establecer normas y proporcionar orientación en relación con las actividades profesionales del auditor. Comprende un conjunto completo o resumido de estados financieros correspondientes a un periodo de tiempo inferior al ejercicio anual de la entidad. Al realizar la auditoría de los estados financieros anuales, el auditor obtiene un conocimiento de la entidad y de su entorno, incluyendo su sistema de control interno. Financiera intermedia. El auditor debe cumplir con los requerimientos de ética profesional aplicables a la auditoría de los estados financieros anuales de la entidad. En las siguientes áreas como lo son independencia, integridad, objetividad, competencia y diligencia profesionales, el auditor debe implementar procedimientos de control de calidad que sean aplicables al encargo correcto. Una actitud de escepticismo debe ser expresada en estos informes, así como también la evaluación debe ser crítica con una mentalidad inquisitiva. El objetivo de un encargo de revisión de información financiera intermedia consiste en permitir al auditor expresar una conclusión, alguna cuestión que le lleve a pensar que la información financiera intermedia no está preparada en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El auditor debe hacer indagaciones y aplicar procedimientos analíticos, así como otros procedimientos de revisión, con el objetivo de reducir a un nivel moderado el riesgo de expresar una conclusión inadecuada cuando la información financiera intermedia contenga una incorrección material. Una revisión de información financiera intermedia no proporciona una base para expresar una opinión sobre si la información financiera expresa la imagen fiel o se presenta fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. No está diseñado para obtener seguridad razonable de que la información financiera intermedia esté libre de incorrección material. Una revisión consiste en hacer indagaciones principalmente ante las personas responsables de los distintos asuntos financieros de la entidad, así como en aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos que sean aplicables al marco de información financiera. El auditor y el cliente deben acordar los términos del encargo y para esto debe plasmarse en la carta de encargo. Con respecto a la naturaleza del encargo y en particular el objetivo y el alcance de la revisión, la comunicación generalmente cubre algunas de las siguientes cuestiones, como lo son: objetivo de la revisión de información financiera intermedia, el alcance de la revisión, la responsabilidad de la dirección sobre la información financiera intermedia, la responsabilidad de la dirección de establecer y mantener un sistema de control interno eficaz en que lo respecta a la preparación de la información financiera intermedia, la responsabilidad de la dirección de poner a disposición del auditor todos los registros contables e información financiera relacionada. De estos es conocer la entidad y su entorno, inclusive su sistema de control interno. El auditor, en lo que se refiere a la preparación de la información financiera, tanto anual como intermedia, suficiente para planificar y realizar encargos de un modo que le permita. Debe identificar los tipos de incorrecciones materiales potenciales y considerar la probabilidad de su ocurrencia, y seleccionar las indagaciones, procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión que le proporcionen una base para concluir acerca de si se ha llegado a su conocimiento alguna cuestión que le lleve a pensar que la información financiera intermedia no está preparada en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Algunos de los procedimientos que debe aplicar el contador pueden ser: estudiar la documentación con el detalle que sea necesario, considerar cualquier riesgo significativo identificado en la auditoría de los estados financieros del año anterior, incluyendo el riesgo de que la dirección eluda controles establecidos, estudiar la información financiera anual más reciente y la comparable del periodo intermedio anterior. El auditor debe evaluar individualmente y en su conjunto si las incorrecciones no corregidas que han llegado a su conocimiento son materiales con respecto a la información financiera intermedia. Las incorrecciones que llegan a conocimiento del auditor, incluyendo información a revelar inadecuada, deben evaluarse individualmente y en conjunto para determinar si es necesario realizar un ajuste material a la información financiera intermedia, para que esté preparada en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable.
El auditor debe ejercer su juicio profesional al evaluar la materialidad de cualquier incorrección que no haya sido corregida por la entidad. El auditor debe obtener manifestaciones escritas de la dirección acerca de que ésta reconoce su responsabilidad con respecto al diseño e implementación del sistema de control interno para prevenir y detectar fraudes o errores. La información financiera intermedia se prepara y presenta de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Cree que el efecto de las incorrecciones no corregidas detectadas por el auditor durante la revisión es inmaterial, tanto de manera individual como agregada, para la información financiera intermedia tomada en su conjunto. Un resumen de estas partidas debe incluirse o anexarse a la carta de manifestaciones. El auditor debe estudiar cualquier otra información que esté incluida en documentos que acompañen a la información financiera, ya que debe considerar si en estos existen incorrecciones o incongruencias materiales en dicha información con respecto a la información financiera. Si llega a conocimiento del auditor una cuestión que le llegue a pensar que la información financiera que aparece incluida posee alguna incorrección material, el auditor debe tratar la cuestión directamente con la dirección de la entidad, mientras estudia la otra información con el fin de identificar incongruencias materiales. Puede llegar a conocimiento del auditor una aparente incorrección material en la descripción de un hecho. Por ejemplo, la información financiera no relacionada con cuestiones que aparezcan en la información financiera intermedia que se declara o presenta de manera incorrecta. Ok. Cuando a juicio del auditor la dirección no responde de manera apropiada dentro de un periodo razonable de tiempo, el auditor debe informar a los órganos de gobierno de la entidad. La decisión del auditor de efectuar la comunicación de manera verbal o por escrito va a depender de la cuestión a comunicarse. El auditor debe considerar, en caso tal, cuando por parte del gobierno de la entidad no haya una respuesta apropiada, primero, si debe modificar el informe. Segundo, la posibilidad de renunciar al encargo. Tercero, la posibilidad de renunciar al nombramiento para auditor de los estados financieros anuales. Cuando como resultado de la revisión de información financiera intermedia llegue a conocimiento del auditor una cuestión que le lleve a pensar que existe fraude o incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias por parte de la entidad, el auditor debe comunicar la cuestión tan pronto como sea posible al nivel adecuado de la dirección. El auditor debe expresar una conclusión con salvedades o una conclusión desfavorable cuando haya llegado a su conocimiento una cuestión que lo lleve a pensar que debería hacer un ajuste material a la información financiera intermedia para que esté preparada en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Para modificar la conclusión del informe de revisión, se añadirá un párrafo explicativo y una salvedad en la conclusión. Cuando el efecto del cumplimiento es tan material y generalizado sobre la información financiera intermedia, tomada en su conjunto que el auditor concluye que una conclusión con salvedades no es adecuada para informar sobre la naturaleza equívoca o incompleta de la información financiera, éste deberá emitir una conclusión desfavorable o adversa. La limitación al alcance ocurre cuando por parte de la dirección se le impide que el auditor complete la revisión, y esta debe comunicarse por escrito al nivel adecuado de la dirección y a los encargados del gobierno de la entidad. Inclusive debe explicarse por la razón que impide que la revisión se dé de una forma apropiada. Las limitaciones impuestas por la dirección pueden darse incluso después de aceptar el encargo, ya que éste impone limitaciones mientras se genera el periodo de revisión. En este caso, el auditor debe solicitar la eliminación de dicha limitación. Si la dirección se niega a hacerlo, el auditor no puede completar la revisión y por lo tanto no podrá expresar la conclusión. En estos casos, el auditor debe comunicar por escrito al nivel adecuado de la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, por la cual, si llega a conocimiento el auditor alguna cuestión que le lleve a pensar que es necesario un ajuste material de la información financiera intermedia para que esté preparada en todos los aspectos materiales, este debe comunicar estas cuestiones con lo establecido en dicha norma. Puede haber, sin embargo, algunas circunstancias poco frecuentes en las que la limitación al alcance del trabajo de auditor no tiene un efecto generalizado sobre la información financiera intermedia, tomada en su conjunto, en las cuales esta circunstancia el auditor debe incluir
una conclusión con salvedad en el informe de revisión, detallando las limitaciones en un párrafo intermedio. Ok. Puede haber, sin embargo, algunas circunstancias poco frecuentes en las que la limitación al alcance del trabajo del auditor se refiere exclusivamente a uno o más asuntos específicos, que bien pueden ser materiales. A juicio del auditor no tienen efectos generalizados sobre la información financiera. En tales circunstancias, el auditor incluirá una salvedad en el informe de revisión, detallando las limitaciones en un párrafo intermedio e indicando en el párrafo de alcance que, excepto por la cuestión que se describe en el párrafo explicativo, la revisión fue realizada con esta norma, e incluyendo la salvedad en la conclusión. En determinadas circunstancias, puede añadirse un párrafo de énfasis a un informe de revisión, sin afectar a la conclusión dada por el auditor, para resaltar una cuestión que se incluye en una nota de información financiera intermedia, donde se trate una cuestión de manera más extensa. El párrafo se incluirá preferiblemente después del párrafo de la conclusión y normalmente hará referencia al hecho que la conclusión no incluye una salvedad a este aspecto. Si se ha revelado una información adecuada en la información financiera intermedia, el auditor debe añadir un párrafo de énfasis, en el cual, mediante este, podrá resaltar alguna incertidumbre material. Se revele adecuadamente en la información financiera intermedia una incertidumbre material que genere una duda significativa sobre la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, el auditor debe expresar una conclusión con salvedades o desfavorable, es decir, adversa. Según proceda, el informe debe incluir una referencia específica a la existencia de esa incertidumbre material. El auditor debe considerar la inclusión en el informe de un párrafo de énfasis para resaltar una incertidumbre material. En caso tal que haya llegado a su conocimiento cuya resolución dependa de hechos futuros y que pueda afectar a la información financiera intermedia.